Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex desde el Buró de Bloomberg en Reforma, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Pues Alfredo, ¿cómo vieron el desempeño de la inflación a la primera quincena de octubre? ¿Esto podría impactar en la decisión de política monetaria de Banxico? Y también, ¿cómo viste los datos del IGAE? Claro que sí, Susana. Bueno, creo que fue importante. Por un lado, la inflación pues prácticamente se mantiene alrededor del 3% anual en esta primera quincena. Vimos la inflación subyacente ceder un poquito, ya por debajo de 3.70 en general. Y si vamos viendo la inflación no subyacente, también marcó menos del 1% de incremento, especialmente por aspectos negativos en el segmento energético. Así que sobre esa base creo que está en zona objetivo. Se añadiría desde luego que la próxima semana muy probablemente la Fed vuelva a bajar las tasas de interés 25 puntos base, y con esos dos elementos no tendríamos duda de que Banco de México tendería a bajar a mediados de noviembre la tasa de interés en otros 25 puntos base y poderla situar prácticamente en niveles de 7.50. Así que bajo esa base la respuesta sería que sí apoyaría un poquito el escenario para una baja en la tasa de interés por parte de Banxico. Por el lado del IGAE, pues bueno, vimos claramente ahí movimientos donde se dio un crecimiento negativo en términos anuales, menos 0.9%, un crecimiento prácticamente marginal durante el mes de agosto. Si lo vemos ya acumulado en los primeros 8 meses, prácticamente la tasa de crecimiento es cero, y esto abre espacios para pensar que el tercer trimestre del año va a ser también difícil para todos este elemento, y podría de alguna manera mantener ese franco estancamiento, si no es que hay un pequeño dato negativo dentro del tercer trimestre del año. Así que en términos generales el IGAE pues fue un dato negativo desde nuestro punto de vista, que simplemente confirma el escenario de un estancamiento. Bien, por otro lado, Juan Francisco, al día de hoy el 50% de las empresas que son parte de la muestra del índice de la Bolsa Mexicana de Valores ya han reportado sus resultados al tercer trimestre del año, en donde una tercera parte de las empresas han mostrado un resultado mejor al esperado de los analistas. ¿Consideras que el índice accionario en México podría extender esta buena racha que acumula en los últimos meses y mantener su buen desempeño hacia el cierre del año? Sí, Susana, pues muy interesante. Como bien lo comentas, pues ya estamos a la mitad prácticamente de las empresas que son parte de la muestra de reportar sus utilidades, y con esto pues el mercado tomar decisiones en cuanto a qué es el siguiente movimiento que pudiera estar haciendo nuestra bolsa. En ese sentido, como lo comentas y como podemos recordar, en agosto apenas a mediados el índice de la Bolsa Mexicana de Valores cotizaba en mínimos cercanos a los 38,300 puntos, y a la fecha cotiza alrededor de los 43,500. Con esto pues vemos que ha registrado un repunte del 15% de mediados de agosto a la fecha, y con esto pues prácticamente estaríamos viendo un escenario de corto plazo positivo para la bolsa. Sin embargo, ya en un contexto en la parte técnica, nosotros vemos que desde noviembre del año pasado podría estar atorado o desarrollando un proceso de consolidación bajista que, de validarse, pues podría extender movimientos bajistas para el próximo año. Esto quiere decir que prácticamente en la parte técnica lo que vemos es que se mantiene vigente la tendencia bajista, y que si bien este repunte que hemos visto durante los últimos meses es positivo o es favorable, pues este meramente alcanza para regresar a los límites de esta tendencia de baja, y que de validar resistencia alrededor de los 44,000 puntos podría volver a generar escenarios bajistas, y ya en un caso negativo de romper por debajo de los mínimos tanto de noviembre como de agosto, que se encuentran alrededor de los 39,000 puntos, pues podríamos ver bajas a un rango objetivo entre 35 y 33,000 puntos. Entonces, en resumen, pues vemos que los 44 es una resistencia muy importante que, de validarse, podría generar nuevos movimientos bajistas, y que los 39 es un soporte clave que, de romperse, pues activaría escenarios más bajistas para el próximo año. Bien, Alfredo, ¿qué se espera en cuanto al tipo de cambio, que sigue mostrando una apreciación en lo que va del año de más de un 2%? Bueno, hay que destacar el tipo de cambio. Ha sido una moneda que ha venido apreciándose prácticamente en los últimos meses de manera interesante e importante.
de estar sobre niveles de 20-25, prácticamente ha retornado a niveles en la zona baja próximos a los 19 pesos, cerrando alrededor de 19.10 a 19.14 estos últimos días en general, y nuestra percepción es que viene movimiento de baja todavía en la parte de política monetaria, decisión de baja en las tasas de interés por parte de la Fed. Ahí se abriría un poco todavía el spread en la tasa de referencia, y desde luego, bueno, a mediados de noviembre se esperaría que Banxico también lo hiciera. Bajo este contexto, quizá es lo que más ha aportado un poco a ese nivel de apreciación, junto con una estabilidad y cierta depreciación que ha visto el dólar a nivel global. Teniendo esos dos elementos, ha sido como el peso ha tocado niveles más cercanos a 19 pesos. Consideramos que técnicamente los niveles ya se encuentran bajos y desde nuestro punto de vista tendría que venir un rebote técnico hacia niveles de 19.25, 19.35 y seguir dentro de esta consolidación entre 19 y 20 pesos por lo pronto. Así que en resumen, difícil que esté por debajo de los 19, pensaríamos en un rebote moderado en estas semanas. Bien, finalmente y de manera breve, Juan Francisco, en cuanto a los principales índices accionarios en Estados Unidos, pues han estado muy cerca de superar los niveles máximos históricos registrados a principios del mes de julio, beneficiados principalmente por la baja de tasas de la Fed y otros factores. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el alza de los mercados accionarios en Estados Unidos pueda continuar extendiéndose para lo que resta del año o es momento para tomar utilidades? Claro, Susana, como bien lo comentas, pues las bolsas en Estados Unidos a punto de querer superar sus máximos históricos que vimos apenas en julio. Sin embargo, pues nosotros en la parte técnica seguimos viendo que el Dow podría estar formando un triple techo, ya que se ha estado deteniendo desde principios del año 2018 alrededor de los 27,000 puntos. El Standard & Poor's, asimismo, deteniéndose alrededor del psicológico de los 3,000, y con eso pensamos que, aunque podrían venir una serie de noticias positivas, realmente el mercado en la parte técnica sigue validando resistencia, podría estar conformando un triple techo, y entonces hacia adelante nosotros pensamos que sería más bien un momento para aprovechar y tomar utilidades, más que pensar en que el movimiento de alza que ha venido presentándose desde abril de este año pudiera, desde principios de este año, perdón, y finales del año pasado, pudiera extenderse hacia lo que resta del año y sobre todo, al igual que el IPC, vemos una perspectiva bajista para el próximo año. Gracias por el análisis de esta tarde, Juan Francisco Caudillo y Alfredo Huerta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Un saludo.